Jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema que quedó pendiente ayer sobre lo que es la unidad didáctica. Vamos a trabajar esta presentación también para poder ver en cuanto a la planificación curricular, ¿sí? En este aspecto vamos a trabajar en lo que es la unidad didáctica y vamos a aprender cómo elaborar una unidad didáctica. Vamos a ver algunos conceptos generales, también ya lo vieron ayer en los vídeos que le envié, en el vídeo, disculpen, que le envié, y les envié también un formato de un modelo de una unidad didáctica que he venido trabajando, que siempre trabajo ese modelo, y hoy vamos a ver también cómo trabajar este modelo, cómo hacerlo para que ustedes puedan también desarrollar su trabajo. Estos temas son mayormente teóricos, dada la pandemia que estamos atravesando. Espero también ustedes estén poniendo su parte, buscando información. Ya saben, este tipo de trabajo remoto, a distancia, el estudiante siempre tiene que poner mucho de su parte. Este tipo de enseñanza-aprendizaje permite que el estudiante pues se vuelva autónomo en su aprendizaje, donde el docente es el guía y ustedes cualquier problema, cualquier duda que tengan, me preguntan en cuanto a su elaboración también de sus trabajos, ¿sí? En este caso ya anteriormente, la semana pasada, tuvieron que elaborar una programación anual y en este caso van a tener que elaborar una unidad didáctica. Y el día de mañana pues quedará la opción para que puedan elaborar una sesión de aprendizaje. Muy bien, ¿cómo elaborar la unidad didáctica? Vamos a pasar. Primeramente vamos a ver qué son las unidades didácticas. Las unidades didácticas son maneras de organizar los diferentes componentes curriculares, competencias, capacidades, indicadores. En este caso que ya trabajamos con criterios de desempeño, ¿sí? Y estándares de aprendizaje, ¿no? Con la intencionalidad de producir el desarrollo y adquisición de aprendizajes en los estudiantes a través de la vivencia de experiencias significativas de aprendizaje durante un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Ustedes van a ver aquí cuántas pues unidades trabajan de acuerdo a cada trimestre. Pueden trabajar una unidad, pueden trabajar 2 unidades, pueden trabajar 3 unidades respecto a cada trimestre que ustedes están desarrollando dentro de su institución educativa, ¿sí? Muy bien. También dice esto se da a través de la vivencia de experiencias significativas de aprendizaje, ¿sí? Nosotros ya actualmente lo llamamos en cuanto a las situaciones reales de aprendizaje que se tiene que dar dentro de nuestras clases, dentro de nuestra labor como docentes, ¿sí? Tenemos que desarrollar experiencias significativas de aprendizaje en los estudiantes que le permitan a ellos pues desarrollarse de una manera más correcta en su proceso educativo. En el marco de una situación, problema del contexto que dinamiza su desarrollo y le da sentido a la unidad, ¿sí? Recordemos también que la unidad didáctica es una planificación curricular o es una programación curricular, pero un poquito más pequeña, ¿sí? ¿De dónde trabajamos los insumos? ¿De dónde sacamos los insumos para elaborar nuestra unidad didáctica? De la programación anual. Es por eso que es importante trabajar por pasos, trabajar de manera correcta los pasos que debemos seguir, el orden que debemos seguir. En este caso primero tenemos que elaborar nuestra programación anual para luego poder elaborar nuestra unidad didáctica y luego nuestra sesión de aprendizaje. Tipos de unidades didácticas. Muy bien. Tenemos la unidad de aprendizaje, en este caso, ¿sí? La unidad de aprendizaje que gira en torno a una situación significativa. Las situaciones significativas ya lo vimos, ustedes ya lo trabajaron, ya participaron en su foro. La participación indistinta de los estudiantes desarrolla aprendizajes propios del área o en articulación con otras áreas. También existen los proyectos de aprendizaje que podemos trabajar. No solo podemos trabajar unidades, ¿sí? Nosotros en nuestros trimestres podemos trabajar proyectos, podemos trabajar módulos de aprendizaje, de acuerdo a cómo nosotros también veamos cuál es lo correcto. Si hay un tema que de repente es un poco más práctico, entonces no vamos a trabajar unidades de aprendizaje, podemos trabajar los proyectos de aprendizaje, que estos proyectos les permite a los estudiantes
desarrollar unos aprendizajes un poco más prácticos, ¿sí? Dice, los proyectos de aprendizaje surgen de una necesidad, interés o problema del aula, participación de los estudiantes en la programación y toma de decisiones, tiene como resultado un producto o servicio concreto, desarrollo de aprendizajes propios del área o en articulación con otras áreas. ¿Sí? Entonces, primero, la unidad de aprendizaje gira en torno a una situación significativa que ya ha sido prevista anteriormente, pero el proyecto de aprendizaje surge de una necesidad, interés o problema del aula. De repente ustedes, ya estando en su labor como docente, pueden tener un problema y respecto a ello ya no pueden, de repente pueden reformular su unidad didáctica. De repente ya no una unidad de aprendizaje, sino pueden trabajar con un proyecto de aprendizaje. El módulo de aprendizaje desarrolla contenidos específicos de un área, es de muy corta duración, puede formar parte de una unidad de aprendizaje o proyecto, se desarrolla como prerequisito, reforzamiento de interés de los estudiantes. ¿Sí? Entonces el módulo de aprendizaje es un poco más pequeño que la unidad y el proyecto. Este módulo de aprendizaje se puede articular fácilmente a una unidad o a un proyecto de aprendizaje. De repente la unidad de aprendizaje, estás hablando de repente sobre la empresa y puedes articular ahí un módulo de aprendizaje respecto a lo que es todo a lo concerniente a la empresa, cómo constituir una empresa, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, la unidad didáctica es una programación de corto alcance en la que se organizan y secuencian los aprendizajes esperados, en este caso los criterios de desempeño, los estándares de aprendizaje que demanda ahorita el currículo nacional, que tenemos que trabajar en base a ello, que se desarrollarán en las sesiones de aprendizaje. Muy bien, continuamos. Miren, esto es en cuanto a la planificación del proyecto de aprendizaje. Este es un esquema, ¿sí? La planificación, tenemos el nombre del proyecto, la situación significativa y contexto, el producto. Aquí tenemos también la parte de qué aprendizaje lograrán los estudiantes, qué haremos, qué necesitamos. Este es para el docente, ahora sí para el estudiante, qué haremos, qué no lo haremos. Aquí un cronograma, los aprendizajes que se esperan, la implementación, la comunicación y la evaluación. Y insumos para la unidad didáctica, trabajamos con la resolución ministerial del MINER, en este caso también con el currículum nacional, con las orientaciones, también con esos documentos que les he pasado ahí, que han elaborado su programación anual, de las rutas de aprendizaje que anteriormente se trabajaba, ahora trabajamos con el currículum nacional, orientaciones generales para la planificación, curricular, eso les envié, también les envié las orientaciones generales para el área de PT, materiales y recursos educativos y la programación anual, ¿no? Muy bien, elementos de la unidad didáctica. Vamos a ver el título, ¿sí? Es coherente con la situación significativa del producto. Entonces el título de nuestra unidad didáctica no puede ir aislado de lo que vamos a tratar en ese trimestre o en esa unidad. Si en esa unidad pues vamos a tratar de lo que es empresa o de lo que es computadora o vamos a revisar la computadora, entonces el título tiene que ir de acorde a ello y también de acorde a la situación significativa que se ha planificado. Si nosotros estamos de repente trabajando la situación significativa del COVID-19 y estamos hablando de lo que es gestión empresarial, pues tenemos que ligar un título correcto, un título que esté afianzado entre la situación significativa y el tema que se enseña. La situación significativa también va dentro de la unidad didáctica, es el reto que constituye el hilo conductor de todo el proceso y el incentivo para la acción, los aprendizajes esperados, presenta las competencias, capacidades e indicadores de desempeño, los campos temáticos que presentan los conocimientos del grado que se encuentran en el currículo nacional, o también lo podemos encontrar en las orientaciones pedagógicas para el área de educación para el trabajo. ¿Sí? En el marco curricular también encontramos distintas información que podemos trabajar. Los productos permite desarrollar las competencias y capacidades, elabora a partir de la situación significativa y pueden ser tangibles o intangibles. La secuencia de las sesiones se organiza de forma secuencial, la evaluación y los materiales y recursos. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, tenemos los elementos aquí. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una unidad didáctica. Aquí está el título de la unidad, generando energía, por ejemplo, desde para CTA. Situación significativa, la secuencia de las sesiones. Aquí tenemos los aprendizajes esperados, la evaluación, los campos temáticos, los productos y los materiales y recursos. Esto es en cuanto a lo que es la unidad didáctica y vamos a ver los procesos para formular ahora la unidad. Tenemos primeramente que consignar el título de la unidad, luego vamos a formular la situación significativa. En este caso ya no vamos a formular,
tenemos que escoger, o de repente ya en el modelo de la programación manual que les envié, ya está, cada unidad está con su situación significativa. Entonces lo que tenemos que nosotros hacer es trasladar esa situación significativa que anteriormente lo trabajamos ahí en la programación, trasladarla a mi unidad, ¿sí? Determinar los aprendizajes esperados, seleccionar los campos temáticos que también ya están dentro de la programación. Por eso ese tipo de modelo de programación que les envié está bastante completo para que ustedes puedan, simplemente la unidad didáctica es jalar nada más y ordenar la información. Conocimiento consigna del producto, determinar la secuencia de las sesiones, determinar la evaluación y determinar los materiales y recursos educativos, ¿sí? Muy bien, ahí tenemos los procesos para la formulación. Primeramente decíamos consignar el título, miren aquí por ejemplo generando energía, luego vamos a formular la situación significativa, ¿sí? La descripción del contexto, el planteamiento del desafío, ahí tenemos ya la situación significativa, los aprendizajes esperados, competencias y capacidades también, los aprendizajes esperados, aquí los indicadores, los criterios de desempeño en este caso que vamos a trabajar. Muy bien, ahí lo tenemos también. Miren esta parte, vamos a precisar los indicadores o los criterios de desempeño, determinar la secuencia de las sesiones. Vamos ahí también en el modelo que les enviaba, ahí también es esta parte. Vamos a ver los recursos educativos, tanto para el docente, así como el modelo que a mí me gusta trabajar. Coloco aquí cuáles son los materiales para el docente y cuáles van a ser los materiales para el estudiante, o los recursos. Luego vamos a ver la parte de la evaluación, que lo podemos trabajar de esta manera, o también podemos trabajarlo de la manera como está en su modelo. Entonces vamos a ver, miren, ¿qué es una situación de evaluación? Vamos a tener clara esta parte. Es una actividad que genera el docente para recoger evidencias de los aprendizajes esperados de los estudiantes. Tiene las siguientes características. La situación de evaluación es compleja, presenta consignas claras y retadoras y es significativa, ¿sí? Entonces, ejemplo de una situación de evaluación, por ejemplo aquí, mira, una situación de evaluación, debate sobre la generación de electricidad por centrales eléctricas en la que permanecen argumentos a favor o en contra. Aquí es compleja, significativa y presenta consignas claras y retadoras. Debate sobre la generación de electricidad por centrales eléctricas, ¿sí? Entonces es un poco compleja, sí. Es significativa, sí, porque le va a permitir a los estudiantes obtener un aprendizaje bastante significativo respecto a la generación de electricidad, porque se va a organizar ¿qué? Un debate. Y un debate le permite al estudiante pues interrelacionar con los demás, dar su punto de vista, les permite sacar a los estudiantes todo ese proceso cognitivo, esta parte de la lectura, ¿no? Que la lectura, por ejemplo, la comprensión lectora es literal, es inferencial y es sociocrítica. Entonces en esta parte el alumno se le va a trabajar esta parte sociocrítica, que es bastante buena desarrollar en los estudiantes, ¿sí? Muy bien, entonces sí tenemos que tener nuestras situaciones de evaluación que tengan claro estos tres puntos. Tiene que ser compleja, significativa y que presente una consigna clara y retadora. Por ejemplo aquí dice, que manifiesta argumentos a favor o en contra. Entonces el estudiante va a tener que investigar referente a todo ello, va a tener que analizar, va a tener que comparar para que pueda él ofrecer una información o un argumento claro. Bien puede ser a favor o bien puede ser en contra. Entonces esto es como también se genera una situación de evaluación. Es como nosotros debemos de plantear estas situaciones de evaluación para nuestros estudiantes, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos los instrumentos de evaluación, tenemos que escoger aquí, por ejemplo tenemos rúbricas, luego vamos a ver más adelante también todo lo que son los instrumentos de evaluación y todo lo que respecta a la evaluación, ¿sí? Muy bien, la rúbrica para evaluar, en esta parte nos quedamos, esta parte lo vamos a trabajar para para mañana en la siguiente clase, cómo elaborar una sesión de aprendizaje, ¿sí? Muy bien jóvenes. Luego voy a explicar un poco el esquema que les he enviado para que ustedes puedan elaborar su trabajo. Buenas tardes.